Bien, ¿qué tal? Para el video de hoy vamos a hablar sobre lesiones en los corredores. Para que sea un poco más fácil entender este video, se va a tratar las lesiones dividiéndolas en lo que son las cutáneas, lesiones musculares, lesiones tendinosas, lesiones ligamentosas, óseas y del tejido nervioso. Así que vamos a ver cuáles son algunas de ellas. Para empezar, vamos a estar hablando sobre lesiones cutáneas. ¿Qué son las lesiones cutáneas? Estas son áreas de la piel que son diferentes de la piel circundante. Es decir, su área puede ser anormal, pudiendo ser protuberancias, llagas o unos cambios de color o textura, como se puede ver en la siguiente imagen, como es esto. Bien, ahora sí vamos con lesiones cutáneas en los corredores. Hay distintas lesiones cutáneas, pero las que son más comunes son las siguientes. Las ampollas por fricción, las callosidades y lo que es llamado el pezón de corredor. El primero de ellos, es decir, las ampollas, entre sus causas están el calor, la humedad, un roce con los tenis y unas calcetas mal ajustadas. Por su parte, las callosidades son un endurecimiento de la piel como respuesta a la protección, a la fricción y presión repetida del pie al correr. Y por último, llamado pezón de corredor. Esta lesión se trata de una rosadura y se da por fricción de la camiseta sobre los pezones causando una irritación y también un dolor. Ahora, como prevención tenemos lo siguiente, usar zapatos cómodos, pues hay que elegir un calzado con suficiente espacio para los dedos y que no se esté tan apretado. Unos calcetines adecuados, hay que optar por calcetines cómodos que no tengan unas costuras gruesas y que se ajusten bien para evitar algunos roces. Y para el pezón del corredor, lo ideal es aplicar un lubricante como vaselina o un producto anti-rosaduras en la zona, y además de usar ropa sintética que absorba la humedad y evitar el algodón. Pasamos con la siguiente clasificación que son las lesiones musculares. ¿Qué son? Bueno, estos son daños en las fibras musculares causadas por un sobreesfuerzo, un traumatismo o movimientos inadecuados que pueden resultar en un dolor, en una inflamación, debilidad y limitación del movimiento. Su frecuencia es que en las lesiones musculares va con una incidencia que varía entre el 10% y el 55% de todas las lesiones. Vamos con lesiones musculares, ahora sí, en los corredores. El primero de uno de tantos de ellos son los calambres, que son contracturas involuntarias causadas por una deshidratación, una fatiga y un desequilibrio de electrolitos. En los corredores suele presentarse mucho en lo que son las pantorrillas, es decir, en los gemelos, como se puede observar en la imagen. ¿Hay un tratamiento? Pues claro que sí, que es lo que es la termoterapia, es decir, el uso del calor, hay un masaje circulatorio y descontracturante, además de unos estiramientos regulares como se sugiere en la imagen, y obviamente una buena hidratación. Y como prevención, como se dijo, es que hay que estirar los músculos, que son regularmente y especialmente antes y después del ejercicio, que pues por lo regular o lo general debe ser después. Además de tener una buena dieta que básicamente es en incluir alimentos ricos en potasio y calcio como son los plátanos, las espinacas y los lácteos. Seguimos con las lesiones musculares en los corredores. Ahora vamos a hablar de las distensiones. ¿Qué es una distensión? Este es un desgarro parcial con unidad de algunas de las miofibrillas con reacción vascular local y moderada. Los síntomas comunes van a ser el dolor, una hinchazón, una sensibilidad y una dificultad para mover el músculo. Dentro de las distensiones se pueden ver grandes músculos como son el gemelo, los isquios y los aductores. Si hablamos de los gemelos, se puede dar por un calentamiento inadecuado, un sobreuso o una debilidad muscular. En los isquiotibiales puede ser causada cuando los músculos se estiran demasiado y sufren un desgarro parcial, que es la distensión. Y en los aductores se va a tratar de la afectación de los músculos del aductor mayor y largo, que va a limitar los movimientos de aducción de cadera. ¿Hay un tratamiento? Pues claro que lo hay. Y para ello se recomienda el uso del método RICE. ¿Qué es RICE? Bueno, pues básicamente es reposo, hielo local, una compresión y una elevación de la extremidad. Cuando hablamos de reposo, es decir, le vamos a dar al cuerpo la oportunidad de reorganizarse mientras el sistema involuntario va a enviar recursos para iniciar el proceso de la curación. Cuando hablamos de hielo, los profesionales de la salud lo recomiendan en intervalos breves de 10 minutos para aliviar lo que es el dolor. Para la compresión vamos a estar aplicando una presión suave sobre una lesión envolviéndola en una tela. Aún así, los profesionales suelen usar una tela elástica llamada venda de compresión. Y para la elevación, esto va a significar que vamos a colocar la parte lesionada a un nivel elevado y si va a ser posible, por encima del nivel del corazón. La siguiente clasificación van a ser las lesiones tendinosas. ¿Qué son? Bueno, estas lesiones tendinosas o tendinopatías se producen tras una sobrecarga que genera pequeñas roturas de las fibras.
Cuando los músculos y articulaciones afectados sufren tensión o esfuerzo, genera inflamación en los tendones. Algo muy importante es que la terminación itis significará lo que es inflamación. Bueno, ahora vamos con las lesiones tendinosas en los corredores. La fascitis plantar, que esta es una inflamación, como se dijo, en la fascia plantar. Ahora, ¿qué es la fascia plantar? Bueno, este es el tejido grueso en la planta del pie. La inflamación va a ocurrir cuando la banda gruesa del tejido de la planta del pie, es decir, la fascia, se estira o se sobrecarga demasiado. Generalmente va a causar un dolor punzante en la planta del pie, cerca del talón, y es más común en las personas que corren y que tienen algún sobrepeso. Como se dijo, pues va a ser en la inflamación en la fascia plantar, que va a ser en esta parte, y como se puede observar en la siguiente imagen, es donde está apuntando con el dedo, es decir, en la parte roja, es donde va a generar el dolor. ¿Hay un tratamiento? Pues claro que lo hay. Está lo llamado AINE y las férulas nocturnas. Los AINE, es decir, las aspirinas, el ibuprofeno y el naproxeno, que va a reducir el dolor y la inflamación, pero no se debe de tomar esto más de 10 días seguidos sin consultar con un profesional de la salud. Por su parte, hablamos de las férulas y dentro de las terapias. El equipo de atención médica podría recomendar que se use durante la noche una férula que mantenga la fascia plantar y el tendón de Aquiles en una posición extendida para promover el estiramiento mientras se descansa. Por su parte, ¿se puede prevenir? Pues sí, puede haber algunos ejercicios que pueden ayudar. Si hablamos de estar para estirar el pie, va a ser arriba. Mientras esté sentado, tomar los dedos de los pies y acercarlos con cuidado hacia uno hasta que se sienta un tirón en el arco del pie. Ahora, para moverlo a la derecha sería ponerse de pie con la pierna trasera estirada y el talón hacia abajo. Llevar la cadera hacia adelante hasta que se sienta un tirón en la pantorrilla, como se puede ver en el dibujo de la parte derecha. Seguimos con las tendinosas, que pues ahora hablamos de la periostitis tibial. Este es un dolor a lo largo de la parte interna o frontal de la tibia. Suele ser por una lesión de sobrecarga, debido a que la persona realiza el mismo movimiento una y otra vez, como lo puede ser corriendo. Hay un tratamiento, pues claro, también que lo hay. Puede ser el descanso, igualmente los analgésicos y el hielo. Un descanso, pues por lo general, va a ser evitar actividades que van a generar este dolor o una hinchazón, pero no significa que se dejen de hacer actividades. Se pueden hacer ejercicios de bajo impacto como es nadar o ir en bicicleta. Igual por su parte los analgésicos, como se dijo, el ibuprofeno o el paracetamol, que puede ayudar a bajar el dolor. Y el hielo, que se puede aplicar bolsas de hielo en la parte afectada de 10 a 12 minutos de 4 a 8 veces al día. Igualmente, como prevención, pues sería evitar el sobreentrenamiento, aumentando gradualmente la intensidad del ejercicio. Además, claro está, que usar un calzado deportivo adecuado con una buena amortiguación y un soporte de arco. Y claro está, considerar realizar movimientos cruzados con actividades de bajo impacto como nadar o andar en bicicleta, como se dijo anteriormente. Seguimos igualmente con la tendinosa y ahora vamos a hablar de la tendinitis rotuliana, también llamada rodilla de saltador. Es la inflamación del tendón que conecta la rótula con la tibia. El dolor es el primer síntoma habitualmente entre la rótula y el punto donde el tendón se conecta con el hueso de la espinilla. Igualmente, ¿hay un tratamiento? Pues claro que lo hay. Por lo general los médicos toman estos tratamientos, que son menos invasivos, antes de considerar otras opciones como lo puede ser la cirugía. El primero de ellos, como ya se estuvo tratando mucho, son los medicamentos. El otro van a ser el fortalecimiento y por último los estiramientos. Los médicos sugieren usar estos medicamentos como son los analgésicos, como el ibuprofeno y el naproxeno, igual para aliviar lo que es el dolor. El fortalecimiento pueden ser ejercicios que consistan en bajar la pierna lentamente después de haberla extendido, especialmente utilidad, al igual que los ejercicios que fortalecen todos los músculos de la pierna, como la prensa de piernas. Y los estiramientos igual son una técnica de la fisioterapia, que los ejercicios de estiramiento estables y regulares pueden disminuir los espasmos musculares y ayudar a estirar la unidad de músculo y tendón. Siguiendo otra clasificación, vamos a hablar de las lesiones ligamentosas. Estos son daños en los tejidos fibrosos que unen los huesos en una articulación, causando generalmente por un golpe, caída o torsión. Bien, una lesión ligamentosa en los corredores, y que es algo muy común, son los esguinces, pero se puede ver en dos ocasiones.
Puede ser colateralmente interno o externo de la rodilla y lo que es más común es el del tobillo. En la primera vamos a hablar de lesiones de los ligamentos de la rodilla causado por un movimiento brusco, un cambio de dirección o terrenos irregulares. Y el tobillo, pues esta es una de las lesiones ligamentosas más frecuentes, que puede ser provocada por una torcedura que daña los ligamentos del tobillo. Es más común en superficies irregulares o al aterrizar incorrectamente. Como se puede ver, en la imagen izquierda está lo de la rodilla y en la imagen derecha puede ser lo del tobillo. ¿Hay un tratamiento? Claro que lo hay. Su tratamiento va a depender de la gravedad de la lesión. Los objetivos del tratamiento son, evidentemente, reducir el dolor y la inflamación, favoreciendo la curación del ligamento y recuperar el funcionamiento del tobillo. Para el cuidado, igualmente se recomienda el método Rice, el cual es el reposo, hielo, la compresión y la elevación. Para más simple, está el reposo, hielo, compresión y elevación, como se dijo. En el reposo, pues es ideal evitar actividades que provoquen dolor. Para hielo, igual se puede usar una compresa de hielo, igual de 15 a 20 minutos. La compresión va a ayudar a detener la hinchazón y la elevación, pues tiene que ser por encima del corazón, especialmente ahora sí por la noche. Como prevención, una de las más habituales es evitar caminar sobre superficies irregulares y en terrenos con pendientes pronunciadas. Claro está que debemos de realizar ejercicios de fortalecimiento para los músculos de la pierna, incluyendo lo que son los músculos de la pantorrilla, y obviamente evitar hacer demasiado ejercicio o actividad física sin un descanso adecuado. Es importante permitir que los músculos y las articulaciones se recuperen después de hacer un ejercicio intenso. Ahora vamos con lo que son las lesiones óseas. Estas lesiones son anomalías en el crecimiento o la estructura de un hueso. Son más comunes en huesos largos y una lesión frecuente son lo que son las fracturas. Igualmente, una fractura es una ruptura de un hueso causada por una fuerza que excede su resistencia. De igual manera, se puede presentar lo que es la periostitis tibial. Y ahora vamos a hablar de lesiones del tejido nervioso. ¿Qué son? Bueno, los nervios periféricos envían mensaje del cerebro y médula espinal al resto del cuerpo. Estos nervios son frágiles y se dañan fácilmente. Una lesión nerviosa puede afectar la capacidad del cerebro para comunicarse con los músculos y los órganos. Ahora, en los corredores, pues una lesión va a ser el síndrome del túnel tarsiano. Se produce cuando el nervio tibial posterior se comprime en el túnel tarsiano, lo que puede provocar un dolor como se puede observar en la imagen en la parte roja. Es donde se va a estar provocando el dolor. Ahora, ¿tiene un tratamiento? Claro que lo tiene. Es el método RICE, como ya se estuvo explicando, además del uso de antiinflamatorios no esteroideos, es decir, el AINE. Sin embargo, si no hay mejoría, lo mejor sería acudir con un fisioterapeuta y el uso de un corse o una férula. Bien, estas son las referencias de las que tomamos toda la información y espero que el video les haya sido de mucha utilidad, así que muchas gracias.